Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y continuamos en esta mañana con nuestro estudio del libro del profeta Jeremías. Estamos en una sección supremamente interesante, que es una sección del capítulo 30 al capítulo 33, que es llamado por los estudiosos de la Biblia el libro de la consolación. Es decir, un pequeño libro dentro del libro de Jeremías, o unos capítulos o unos oráculos que tienen que ver propiamente con el consuelo y la esperanza del retorno y la posesión de la tierra prometida y la repoblación nuevamente de la tierra y la construcción de las ciudades. Y el profeta Jeremías, al igual que el profeta Isaías, tiene un pequeño libro que se llama el libro de la consolación. Nosotros estamos estudiando ya a partir del domingo pasado ese pequeño libro, que es el corazón del libro del profeta Jeremías, sobre el consuelo y la esperanza del retorno nuevamente a Judá y a Israel. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Jeremías capítulo 31 y yo quiero que nos ubiquemos por favor en el versículo 3, que creo que es uno de los textos fundamentales del capítulo y que muestra el corazón del capítulo, el propósito central o el motivo a través del cual Dios va a hacer todas las cosas. Dice de la siguiente manera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esa primera frase de este versículo, de lo que Dios dice, es el título de la predicación de hoy. Con amor eterno te he amado. Y yo quiero que nos concentremos en esta mañana a estudiar ese texto y ese propósito, ese móvil por el cual Dios hace todas las cosas. El amor eterno de Dios, y por supuesto en este pequeño libro de la consolación y en este capítulo 31 vamos nosotros a ver el amor incondicional de Dios, su bondad inmerecida, su gracia de manera extraordinaria mostrada a nosotros en Cristo Jesús para dar esperanza al pueblo. Muchísimas personas cuando llegan a textos como estos los sacan de su contexto y terminan diciendo, mire qué hermoso versículo, Dios me ama con amor eterno. Y por supuesto que esa es una verdad fundamental de la Biblia, es un aspecto propio del carácter de Dios, pero ese texto está dentro de todo un contexto que tiene que ver con juicio, con reprensión, con disciplina, con castigo, con arrancar, con derribar, que son acciones propias que están en todo el libro del profeta Jeremías y en el quehacer del pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros podemos encontrar consuelo en medio del castigo, en medio del juicio, de la tribulación o de la prueba? ¿Cómo es posible que podamos ver y comprender el amor incondicional de Dios en medio de las situaciones más tenebrosas que nosotros afrontamos? Recordemos que en este justo momento, el pueblo de Israel, en su gran mayoría Judá y Jerusalén, no había sido llevado cautivo, estaban aguardando la segunda deportación que iba a ser mayoritaria, en el cual Nabucodonosor iba a llevar a la mayoría del pueblo al cautiverio y iban a permanecer por mucho tiempo allá. Pero ya Nabucodonosor y todos los ejércitos tenían sitiada la ciudad. Este es un momento supremamente duro para el pueblo de Israel, porque antes cuando ellos sacaban pecho y decían, no vamos a ser llevados cautivos, tenemos muchas razones para nosotros creer y para desconfiar de las profecías de Jeremías, más bien creemos y confiamos en las profecías de los falsos como Ananías. Entonces, justo en este momento, cuando Dios desenmascara a Ananías, evidentemente muestra que el pueblo está frente a un inminente cautiverio, el pueblo de Israel está en esa angustia de saber que van a ser llevados cautivos, es inminente, no hay nada que hacer, el falso profeta en el cual creían ya, uno fue muerto, ¿cierto? Ananías, otros dos fueron asados en Babilonia y las noticias han llegado a Judá y ellos saben que definitivamente esos profetas falsos les han guiado de manera equivocada y ellos van a tener que ser llevados al cautiverio. En ese contexto está en la inminencia del cautiverio, en la inminencia de la invasión de Nabucodonosor con sus ejércitos poderosos y el pueblo de Israel está en una profunda angustia, en un profundo desespero. ¿Sí? La Biblia nos va a decir en el capítulo anterior y en este capítulo que hay llanto profundo, que hay amargura, que hay dolor y que ellos ya no saben qué hacer. ¿Sí? No hay vuelta atrás, el cautiverio llega, Nabucodonosor va a tomar presa de ellos y en esas circunstancias de profundo desconsuelo, de profunda amargura, de dolor y de aflicción, Dios da su mensaje de consuelo y de esperanza para el pueblo. ¿Sí? Con amor eterno les he amado, estoy en medio de ustedes.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan nos indica que la razón como se nos manifiesta el amor de Dios es a través de Él ser propicio a nuestros pecados, es decir, su amor tiene que ver con la redención. Su amor está perfectamente unido a la adopción y a todas las doctrinas de la gracia. No es simplemente un amor universal porque así quiere, sino que su amor está en el contexto de la salvación, de la redención, de la restauración y de la reconciliación del pueblo con Dios. Entonces, con amor eterno te he amado. Esa primera frase del versículo 3 es una frase que nos pone en el contexto de la redención. Nos pone en el contexto del perdón, de la reconciliación, de la gracia inmerecida que Dios trae a nosotros para mostrarnos todo su poder. Y vamos a ir, por favor, a los primeros 9 versículos del capítulo número 31. Y dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrá en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y a la cabeza de naciones, y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Con amor eterno los he amado. Esa expresión del versículo 3 es bastante contradictoria frente a la inminencia del exilio. Porque cualquiera de nosotros diría: bueno, pues si Dios me ama y me ama con un amor eterno, entonces ¿por qué no hace que Nabucodonosor desista, que los ejércitos salgan huyendo y que no tengamos que ir al exilio? ¿Sí? ¿Cómo comprender o cómo relacionar o cómo armonizar el amor eterno de Dios con la disciplina justa que merece el pueblo? Nosotros sabemos que el exilio no solamente va a ser la manera como Dios va a traer su justicia para el pueblo, sino que ellos realmente van a ser cruelmente tratados en Babilonia. Muchos de ellos van a ser exterminados, van a ser diseminados por las naciones conocidas. El pueblo de Israel va a tener gran sufrimiento, dolor, persecución, aflicción, muerte, espada, pestilencia. Y en ese contexto Dios les habla y dice: yo los amo con amor eterno. ¿Sí? Casi que nosotros pudiéramos poner una frase en signos suspensivos, y es: pues si me amas con amor eterno, entonces, pues desista del juicio, o desista del cautiverio, o haz que Nabucodonosor tropiece con sus ejércitos, como sucedió con Faraón cuando estaba persiguiendo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, para que nosotros no tengamos que soportar semejante calamidad. No obstante, la primera parte de este capítulo 31, aunque enfatiza con muchísima fuerza el amor eterno e incondicional de Dios con el cual ha amado a su pueblo, hay un llamado importante para Dios decirles que una vez ellos sean llevados al cautiverio, ellos tendrán que regresar. Y la primera parte dice: levantaos y subid. Primero ellos tienen que ser llevados forzosamente a Babilonia, van a permanecer mucho tiempo allá, van a sufrir todo el desconsuelo de estar alejados de su tierra y de su familia, afrontando todas las implicaciones propias del exilio y del cautiverio, de la mano de Dios sobre ellos. Pero luego Dios les dice en esta primera sección: levantaos y subid. Es decir, habían descendido a Babilonia, no solo moralmente, espiritualmente, sino físicamente habían sido llevados con fuerza por este imperio poderoso.
Pero luego ellos se van a establecer y Dios les dice, construyan casas, vivan allá, acomódense, tengan familia, pero recuerden que tendrán que luego levantarse y subir para regresar. ¿Sí? No vayan a pensar que la vida de ustedes está allá. Parte del mensaje de consuelo que tiene este capítulo y parte de la expresión tierna y amorosa y graciosa de Dios para su pueblo es que ellos tendrán que levantarse y subir. Pero algo muy importante que va a acontecer en este capítulo es que Dios les va a decir que tendrán que levantarse y subir y caminar rumbo a Judá y a Jerusalén, pero que tendrán que venir con las marcas. ¿Cuáles marcas? Las marcas propias que acarrea el castigo y el sufrimiento. Ellos tendrán que venir con las marcas, es decir, con las heridas, con las marcas en su propio cuerpo de lo que implicó toda la rebeldía y el sufrimiento. ¿Sí? Y es muy importante cómo Dios va a referirse a su pueblo en esta primera sección, ¿cierto? Comienza el versículo primero diciendo, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellos me serán a mí por pueblo. Hemos enfatizado una y otra vez que ese es uno de los eslogans o de las frases fundamentales que identifican la relación pactual de Dios con su pueblo. Yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Es uno de los fundamentos del pacto, es una de las frases o de los eslogans o de los proverbios o de los dichos populares que el pueblo mencionaba en el común del día a día, donde ellos decían es que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Dios instituyó esa misma frase que es fundamento pactual. El versículo 2 dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, como Israel iba en busca de reposo. Jehová me habló y me dijo, con amor eterno te he amado. Y aún los edificaré y serán edificados, oh Virgen de Israel, serán adornadas con sus panderos y regresadas nuevamente a su tierra. El versículo número 4 está hablando en el contexto de lo que el pueblo va a tener que hacer o va a experimentar cuando regrese. Recordemos que hablamos que el cautiverio iban a ser 70 años. Luego iban a venir en pequeñas compañías, ¿cierto? No todos iban a regresar al tiempo, iban a regresar primero unos y luego otras compañías para comenzar a reconstruir el templo, las murallas y luego a repoblar toda la ciudad y el país y a cultivar nuevamente la tierra. En ese contexto está Dios hablando. Es decir, todas estas promesas que Dios está dando para el pueblo no van a tener un cumplimiento inmediato. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros muchas veces nos perdemos cuando estudiamos la Biblia, porque tomamos promesas fuera de contexto y creemos que esas promesas son para allá. Es decir, Dios dijo y yo quiero ver el cumplimiento hoy. Inclusive algunos se atreven a decir, Señor, necesito que me cumpla eso hoy. ¿Sí? O yo te reclamo que hagas real o evidente esta promesa para mí hoy o para mi familia. El texto nos va a decir que sí hay promesas. Y son promesas consoladoras, son promesas edificadoras, revitalizadoras para su pueblo, pero el pueblo no va a ver el cumplimiento de esas promesas de manera mágica. Va sí a ver el cumplimiento de manera gradual, pero en el tiempo histórico, y no va a comenzar a verlo sino después de un periodo muy largo, muy extenso, de muchísima tribulación, de muchísimo dolor y calamidad. En el versículo 6 dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Este capítulo nos va a hacer una referencia muy interesante a Jacob, como lo hizo el capítulo anterior, para mostrarnos la relación entre Jacob e Israel. Es decir, entre un hombre llamado por Dios antes de la regeneración y después de la regeneración. ¿Cierto? ¿Cuál es el carácter? Antes de ser plenamente dirigido por el Señor y ahora que está totalmente dirigido y gobernado por el Señor. En este capítulo vamos a ver también una relación similar para dar esperanza entre Jacob e Israel. Pero también vamos a ver una relación muy interesante en este capítulo con Efraín y Judá. El capítulo nos va a hablar de Efraín y de Judá y nos va a mencionar que Efraín es un hombre o es una figura supremamente importante en la restauración del pueblo de Israel. Efraín fue el segundo hijo de José. Efraín nació cuando José vivía en Egipto. Los hijos de José fueron Manasés y Efraín. Efraín era el segundo hijo, no era el primogénito. Sin embargo, cuando Jacob va a dar la bendición a los hijos de José, recordemos que intencionalmente
intercaló sus manos y puso su mano derecha sobre la cabeza del segundo hijo, es decir, sobre la cabeza de Efraín. José se inquietó mucho y llamó la atención a su padre y le dijo, no, es que el mayor es Manasés, dale la bendición mayor a él. Y Jacob dijo, sí, yo lo sé, pero la bendición mayor es para Efraín. No porque Jacob estuviera equivocado, sino porque ese era el perfecto plan de Dios. Primero, Efraín nació en un imperio pagano. Segundo, Efraín no es el primer hijo de José, sino el segundo hijo. Y tercero, Efraín es el beneficiario de las promesas principales de Dios para su pueblo. Cuando el pueblo regresa y va a tomar la tierra, recordemos que Efraín recibió media tribu o medio terreno de lo que correspondía a media tribu. La media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, todas las 10 tribus fueron consideradas o fueron llamadas como si fuesen Efraín. Cuando la Biblia menciona aquí a Efraín, no se va a referir a media tribu, sino que va a hacer referencia al reino del norte, es decir, a las 10 tribus del reino del norte. Y uno dice, qué cosa tan extraordinaria. Primero, Efraín no era parte de las tribus, sino que era un hijo de uno de los que correspondía territorio, que sería José. Segundo, Efraín no era el primer hijo, sino el segundo. Y tercero, Efraín, que recibe media tierra sin corresponderle, o media herencia de tierra de una tribu, va ahora a ser el que nomina todas las 10 tribus y se consideran las 10 tribus con ese nombre. Muchísimos lugares en la Biblia vamos a encontrar, cuando la Biblia habla pueblo de Efraín, refiriéndose al reino del norte. Y eso es el contexto en el cual se va a usar aquí la expresión Efraín. Dice, llegará el día cuando clamarán los guardas del monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, Jehová nuestro Dios. Porque está hablando que después del exilio llegarán y edificarán la ciudad, la plantarán nuevamente, y Efraín, es decir, el reino del norte, disfrutará de toda la gracia y la bondad de Dios. Otra alusión supremamente importante con la cual se va a llamar o a considerar al pueblo de Dios es la expresión virgen, ¿sí? En esta primera sección del capítulo se conoce a Israel como virgen de Israel, ¿sí? Y luego vamos al versículo 7 porque dice, así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Recordemos que Babilonia quedaba hacia el norte. En la primera, cuando Dios llamó a Jeremías, la primera visión que le dio a Jeremías era que iba a reverdecer un almendro, y la segunda visión era que había una olla hacia el norte hirviendo. Y esa olla hirviente representa a el imperio babilónico encabezado por el rey Nabucodonosor. Dice la Biblia que Dios del norte traería a su pueblo y de todas las naciones a las cuales lo había dispersado, y los traería nuevamente con muchísima alegría, con voz de júbilo, y vendrían como cabeza de naciones para poseer nuevamente la tierra. En la primera sección que nosotros estamos considerando, versículo 9 dice, irán con lloro. Pero el versículo 8 dice, pero volverán con alegría. ¿Cierto? Y hay todo un contraste de juego de palabras, de dos realidades que el pueblo de Israel va a enfrentar especialmente en el desarrollo de este capítulo. Hay dos realidades evidentes que van juntas: la realidad del sufrimiento con la realidad del gozo y la esperanza, la realidad del juicio de Dios sobre las naciones y sobre su pueblo con la realidad de la esperanza y la edificación y la restauración nuevamente a sus lugares. ¿Cómo va a ir el pueblo cuando son llevados cautivos? Dice, irán con lloro, ¿sí? Irán llorando, irán afligidos, irán profundamente atribulados, afligidos en angustia, porque son llevados para ser reprendidos, para ser juzgados y para ser santificados en medio de un imperio pagano. Pero ¿cómo Dios los hará regresar? Dice, los reuniré de los fines de la tierra, y vendrán con gran alegría, dando voces de júbilo, alabando y cantando al Señor. Este contraste nos muestra justamente el amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios no es antagónico a la justicia de Dios. El amor eterno de Dios no se opone
al cuidado misericordioso y bondadoso de Dios para su pueblo. El amor de Dios está emparentado con su justicia, con su reprensión y con la disciplina justa y merecida que Dios trae para su pueblo. El versículo número 8 es un texto muy importante que debemos considerar. Dice: los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá. El versículo número 8 nos va a decir en qué condiciones está el pueblo cuando Dios los haga regresar. En qué condiciones están cuando Dios los traiga nuevamente para edificarlos y para plantarlos. Dice que vendrán cojos, vendrán ciegos y vendrán con todas las marcas propias del exilio. Queridos hermanos, cuando el pueblo de Israel salió y fue llevado, recordemos que en la primera deportación fueron llevados los mejores hombres, los que eran aptos para la guerra, los hombres que eran las promesas pues, para el desarrollo cultural y civil de la nación de Judá y de Israel, y fueron llevados realmente jóvenes valiosos, íntegros, físicamente perfectos, fueron llevados. Pero luego cuando ellos regresan después de los 70 años, en el versículo 8, dice que regresarán algunos ciegos, algunos regresarán cojos, que no podrán caminar derechos, y lo que nos está mostrando es que a raíz de la rebeldía del pueblo de Israel, a raíz de su obstinado corazón, Dios tuvo que llevarlos a Babilonia, someterlos a duros tratos allí en Babilonia. Ellos los van a regresar nuevamente a su tierra, pero el regreso de ellos, muchos va a ser con marcas en su propio cuerpo, propias de su desobediencia y de su rebeldía. Y eso me llama muchísimo la atención, porque eso también tiene que ver con el amor eterno de Dios con el cual los ha amado. Que a pesar de su castigo no es para destruirles, sino su castigo es para volverles a Él y para traerles con regocijo, pero ellos portarán en su propio cuerpo las señales propias de su desobediencia. Es decir, llevarán en su propio cuerpo las señales visibles, evidentes de su rebeldía, de su obstinado corazón y de su desobediencia. Y eso es llamativo, porque muchas veces nosotros también tenemos que llevar en nuestros propios cuerpos las marcas de nuestra rebeldía. Hay personas que a raíz de desobediencia han tenido que sufrir peleas o han tenido que sufrir accidentes y en su propio cuerpo llevan sus limitantes o sus señales propias que cuando alguien les pregunta o cuando ellos mismos recuerdan o se ven, saben que esta es una señal propia de mi desobediencia. Esta señal física es una señal sensible o de una pérdida sensible por mi rebeldía, por mi desobediencia, por no haber estado atento a las cosas de Dios. El pueblo de Israel sí va a regresar porque Dios les ama con amor eterno, pero muchos de ellos tendrán que portar en su propio cuerpo las señales de órganos que han perdido, de limitaciones que tienen en su cuerpo, en su salud, en su movimiento, para poder dar testimonio de que esas pérdidas que tuvieron fue por su rebeldía. Fueron las consecuencias naturales de su desvarío. Y el versículo número 9 dice: los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy yo Jehová, a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Recordemos que Efraín, aunque no era primogénito, recibió la bendición del primogénito y fue considerado como primogénito para todas las 10 tribus de Israel. Con amor eterno te he amado, levantaos y subid, aún llevando sus marcas en sus propios cuerpos. Es decir, no se acomoden demasiado, acomódense porque solo hay 3 generaciones en el exilio, pero luego estén preparados para levantarse, para subir, para correr, llegando a Jerusalén y a Judá, para restaurar nuevamente la nación. En Éxodo capítulo 16, versículo 12 dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sí? En Oseas capítulo 11, los primeros 11 versículos, nos habla del amor eterno de Dios o de la misericordia de Dios. Recordemos que la palabra misericordia tiene que ver con el amor incondicional
que Dios tiene para personas miserables. Cómo Dios entrega su propio ser, su propio corazón a través de Cristo Jesús para mostrarnos su gracia inmerecida, su yesed, su amor incondicional. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, y el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Ese texto de Oseas es un texto supremamente claro para mostrarnos el amor incondicional o la misericordia prolongada que habla el texto de Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Levantaos y subid. Es decir, levántense de la aflicción, levántense de la angustia, levántense de la conmiseración que ustedes tienen en Babilonia, tendrán que regresar. Aún no habían salido para Babilonia, pero Dios ya les está advirtiendo la actitud que deben tener cuando vengan de regreso, cómo deben sobreponerse a su tristeza, a su dolor, a su incomprensión del trato de Dios y levantarse con gozo y con alegría, con fiesta, con júbilo, con gritería para venir de regreso a la tierra que Dios les había dado, de la cual habían salido para recibir el justo juicio de Dios. En la segunda parte del capítulo, 10 al 20 del 31, tiene que ver con otro aspecto propio del amor eterno de Dios para su pueblo. Leamos: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él no me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
Esta segunda sección del capítulo está marcada por el mismo contraste que es un hilo conductor del capítulo y de esta sección del libro de la esperanza de Jeremías. Hay una conjunción de dos realidades que caminan juntas. La realidad de la justicia de Dios claramente derramada sobre su pueblo, la ira de Dios derramada de manera implacable sobre su pueblo para arrepentimiento, pero esa justicia, esa ira, ese trato, ese azote de Dios enmarcado por el amor, por la misericordia, por el cuidado y por la bondad de Dios para su pueblo. En esta segunda sección Dios va a mostrar nuevamente las dos realidades, el lloro y el júbilo. La Biblia dice en el libro, en el Antiguo Testamento, hay momentos de reír, hay momentos de llorar, hay momentos de endechar, hay momentos de celebrar. El capítulo 31 de Jeremías lo que nos está diciendo es, estamos en esos dos momentos. Primero el pueblo de Israel va a tener un amplio momento de reprensión, un momento de juicio, un momento de trato de Dios para su pueblo. Dios va a tratarlos, van a llorar con muchísima amargura. Va a ser tanta la amargura y el dolor que el pueblo va a estar inconsolable. Inconsolable porque ellos piensan que esa es la realidad en la cual van a permanecer. Pero luego de ese momento, que va a ser un momento realmente amplio, 70 años, de dolor, de aflicción, de lloro, de depresión, de preguntas, de muchísima aflicción, Dios les va a traer un momento que va a ser un momento mucho más amplio, que está enmarcado dentro del amor eterno de Dios. Júbilo, establecimiento, construcción, celebración, victoria, ropas de gala, actitudes propias de una fiesta duradera que constituyen el establecimiento del pueblo de Israel. Pero yo quiero que nosotros nos detengamos un poco y miremos en esta parte del capítulo una forma como Dios se refiere a su propio pueblo Israel. En el versículo 18 dice nuevamente, Efraín, que se lamentaba porque decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Yo quiero que nosotros vayamos a esa parte y meditemos. La segunda parte del capítulo es, con amor eterno te he amado, corred al bien. Es decir, si ustedes comprenden que les he amado con un amor incondicional, corran al bien, caminen al bien, pero caminen de manera veloz al bien. Recordemos que ese es un contraste, porque el pueblo de Israel realmente no ha caminado con Dios, ni siquiera ha caminado al mal, ha corrido al mal. Debiendo caminar al bien, ellos corrieron al mal. Así como cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, y dice que él tomó un camino opuesto, igual el pueblo de Israel lo ha hecho en múltiples oportunidades. En lugar de caminar al bien, ellos corren al mal. Entonces Dios usa la misma metáfora para decirles entonces ahora corran al bien. No caminen al bien, corran al bien, así como caminaron de manera veloz hacia el mal, ahora corran hacia el bien. Pero usa una metáfora que es una metáfora bien interesante, bien llamativa, para referirse a Efraín y a su pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, y dice que ellos fueron como un novillo indómito. Y es una expresión metafórica muy diciente, porque está diciendo más adelante en los versículos 19, diciendo en el versículo 20, que Efraín era un hijo precioso para Dios, que Efraín era como un niño consentido en el cual Dios se deleitaba. Y pone una metáfora que tiene que ver con nuestra comprensión también de nuestros hijos. Muchos de nosotros, cuando nuestros hijos han estado pequeños, recién nacidos, dando los primeros pasos y dándonos nuestras primeras alegrías, nosotros como padres que estamos supremamente felices, satisfechos y deleitándonos en nuestros hijos, todo lo que nuestros hijos hacen nos parece maravilloso, todo lo que ellos hacen nos parece gracioso. Estamos supremamente felices tomando fotos, teniendo recuerdos, maravillados, compartiéndole a nuestros vecinos y familiares toda la alegría que nos traen nuestros hijos. Porque ya están comenzando a hablar, ya están comenzando a caminar, porque ya están diciéndonos palabras hermosas que nos llegan al corazón. ¿A qué padre no le satisface cuando su hijo comienza a decirle, papi, yo te amo,
yo te amo mucho. ¿Qué padre no está feliz y maravillado cuando su hijo comienza a decir las primeras palabras y lo primero que le dice, yo quiero parecerme a ti, tú, te admiro, te quiero, te amo con todo mi corazón? Todos los dibujos que nuestros hijos hacen inicialmente son para nosotros, para decirnos cuánto nos aman y cuánto nos quieren. Y dice la Biblia, así era Efraín para mí, versículo 20. Era un hijo de mi deleite. Pero luego nos va a mostrar una realidad muy difícil que los padres afrontamos cuando nuestros hijos comienzan a llegar a la adolescencia. Cuando nuestros hijos comienzan a crecer, comenzamos a ver que nuestros hijos no son tan nobles como nosotros pensamos, no son tan amorosos como nosotros pensamos, no son tan temerosos como nosotros pensábamos, que no son tan dóciles y tan manejables como nosotros muchas veces pensamos y dimos esa idea a nuestros familiares y vecinos. Cuando nuestros hijos comienzan a crecer, nos damos cuenta que de ser hijos de nuestro deleite, de ser hijos de nuestro corazón, de ser esos hijos preciosos por todos esos detalles de amor y de cariño para nosotros, rápidamente nuestros hijos se convierten en unos novillos indómitos. Rápidamente nuestros hijos se convierten en novillos indómitos, es decir, como si fuesen unos animales salvajes que nadie puede dominar. Y yo sé que muchos de nosotros que tenemos hijos en esas edades ya estamos comenzando a experimentar, algunos de manera mucho más temprana, otros un poco más tardía, que realmente estamos en nuestra casa con unos pequeños hijos que antes eran tiernos y dóciles, enfrentándonos a unos hijos un poco salvajes, indómitos, que no sabemos cómo dominarlos. Algunos dicen, bueno, le estoy dando disciplina física, pero eso no está sirviendo. Le estoy prohibiendo esto y aquello y esto no está funcionando. Tenemos nuestros hijos como si fueran unos novillos indómitos que nosotros no podemos controlar, que nosotros no podemos retener y que nosotros lo único que podemos hacer es confiar en la infinita bondad de nuestro Dios. Por eso el texto dice, corran al bien, así como corrieron al mal como animales salvajes que no pudieron ser dominados. Es una metáfora muy diciente para referirse al pueblo escogido, amado y preservado por Dios. Ahora es un novillo indómito, es un animal salvaje, es una pequeña fiera que lo único que hace es correr al mal de manera desesperada. Por eso el versículo 10 dice, oigan palabra de Jehová, sepan los que están lejos, Dios los esparció, pero Dios los reunirá. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera esparcido? Porque el pueblo de Israel se convirtió en un novillo indómito, en un animal salvaje que no se dejó controlar, que todas las buenas instrucciones y las buenas maneras amorosas y tiernas de Dios para su pueblo, el pueblo las desoyó y corrió aceleradamente, incontroladamente, como un animal fiero y salvaje hacia el mal. Nosotros diríamos, ¿cómo Dios puede tener misericordia? ¿Cómo Dios puede dominar a ese novillo indómito? ¿Cómo Dios puede controlarlo y traerlo nuevamente al bien? Versículo 11, Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y nuevamente el texto está jugando con el término Jacob. Jacob, recordemos que también tuvo que salir huyendo de su hermano, tuvo que refugiarse entre una familia que no tenía los principios de la fe verdadera. Estuvo allá, pero Dios tuvo que sacarlo de allá. ¿Cómo fue el medio que Dios usó para sacarlo? Fue un medio un poco doloroso. Y el versículo que estamos allí, el versículo 19, dice la Biblia, que Dios tuvo que herirle el muslo y avergonzarlo y confundirle. ¿Recuerdan cuando Dios se encontró con Jacob en Peniel? ¿Recuerdan que dice la Biblia que hubo una batalla porque Jacob, como era un hombre buen guerrero y era un hombre que estaba acostumbrado a tener las cosas por la fuerza, se enfrentó a Dios mismo? La Biblia nos habla de manera muy cruda de esta realidad. Jacob, debiendo someterse a Dios, debiendo humillarse a Dios, era un novillo indómito. Era un hombre indominable, incontrolable, fuerte en su carácter, físicamente fuerte, aguerrido. Y dijo, me enfrento a Dios a ver quién gana.
y dice la Biblia que toda la noche batalló con Dios. Pero al final dice la Biblia que ese hombre de Dios con el cual estaba enfrentado Jacob, dice que le tocó el muslo y lo descoyuntó. Y cuando eso sucedió, ese fue el round final a través del cual Jacob comprendió que él no podía luchar con Dios, que lo único que tenía era que doblegarse ante Dios. Pero la Biblia dice que Jacob siguió caminando no de manera derecha, sino un poco cojo, porque de ahí en adelante él quedó lisiado de esa pierna. Queridos hermanos, así como mirábamos en la primera parte, muchas veces por nuestra rebeldía, aunque disfrutamos del amor de Dios, llevamos las marcas en nuestro propio cuerpo de nuestro pecado. Jacob llevaba las marcas en su propio cuerpo de su pecado. Ahora Efraín, que es traído de vuelta a la tierra, vendrán pero algunos ciegos, algunos cojos, algunos con el dolor propio de pérdidas de órganos sensibles, como pruebas de que no podemos enfrentarnos a nuestro Dios. Es probable que nosotros seamos muy buenos para la pelea. Es probable que nosotros físicamente podamos luchar con muchas personas y ganarles. Es probable que en la escuela, en la universidad, en el barrio, nos enfrentamos con muchos amigos y compañeros y los vencimos. Eso es muy probable, que usted sea muy fuerte para la guerra y que usted saque pecho y se cree que es poderoso y que a usted nadie le gana y que usted es bueno para la pelea y que usted sabe muchas técnicas de defensa personal y para enfrentar a otros y hacer que otros venzan, otros sean derrotados. Pero frente a Dios, ¿quién podrá oponerse? Aunque Efraín era un novillo indómito, incontrolable, Dios dice que tuvo que herirle el muslo, haciendo alusión al texto de Jacob, cuando iba camino a encontrarse con su hermano, y que de esa manera lo avergonzó, lo confundió, lo afrentó desde su juventud. Jacob, siendo joven, tuvo que sufrir ese castigo en su propio cuerpo, de ser lisiado de su cadera y de no poder caminar derecho el resto de su vida. Porque cuando era joven era incontrolable. Muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias. Yo he escuchado de algunos de ustedes que me han contado que cuando eran jóvenes eran muy buenos peleadores y que de nadie se dejaban y que enfrentaban a cualquiera y tenían grupos que los ovacionaban porque ustedes eran buenos para pelear y de nadie se dejaban ganar. Es probable que ustedes eran como ese Jacob, novillo indómito, o como ese Efraín, novillo incontrolable. Pero la Biblia dice que aunque nosotros seamos así, Dios no va a permitir que nos perdamos, porque con amor eterno nos ha amado. Y a pesar de nuestra intemperancia, Él nos levantará, nos traerá y nos regresará a su tierra. Vendrán con gritos de gozo de lo alto de Sión, después de que sean lastimados su muslo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. El texto muestra que aunque ellos fueron llevados con dolor, serán regresados después de esa reprensión con muchísima alegría y muchísimo gozo. Y luego el versículo 15 hace alusión a otro episodio histórico que el pueblo de Israel conocía y que ustedes y yo conocemos. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora nos ponen el contexto de la esposa de Jacob. Recuerden que una de las esposas de Jacob, la esposa que él más amó y que él más quiso y por la que trabajó abnegadamente, fue Raquel. Pero recordemos que aunque Raquel era la mujer especial de Jacob, murió teniendo a su segundo hijo. ¿Sí? Después tuvo a José y luego tuvo a Benjamín, y cuando iban camino a encontrarse con Esaú, dice la Biblia que teniendo a Benjamín murió, y fue grande el dolor, no de Raquel, porque Raquel murió, sino que fue grande el dolor de Jacob. El dolor no lo tuvo, el dolor del llanto de la pérdida, de la muerte, no lo tuvo Raquel, sino que lo tuvo Jacob porque era su esposa predilecta.
¿Por qué el texto bíblico dice, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada? Si Raquel no lamentó por sus hijos, porque hubiesen muerto, porque de hecho murió ella y sus 2 hijos quedaron vivos. Pero es muy importante porque la Biblia va a hablar de un lugar que es Ramá, que pertenecía al reino del norte. Ramá es un lugar especial cerca, de Jerusalén, donde había un lugar de adoración. Y ese lugar de adoración de donde muy probablemente fue donde murió Raquel y fue sepultada, fue también donde Jeremías fue a llorar por el tema de la cautividad. Jeremías lloró cerca del lugar donde Jacob lloró por la muerte de Raquel y donde Raquel fue sepultada. Pero ese texto de Raquel llorando por los hijos muertos es un texto que se refiere después en el Nuevo Testamento cuando Herodes mandó a matar a los niños para pretender que muriera allí Jesucristo. Se recuerda ese texto en el Nuevo Testamento que dice que Raquel que lloró por la muerte injusta de los niños y no quiso ser consolada. ¿Qué relación tiene Raquel que murió, Jacob llorando por Raquel y luego Raquel llorando por los hijos en el mismo lugar donde los hijos han muerto y no recibe consuelo? Realmente es un ejemplo metafórico. Realmente a quien se hace alusión más que a Raquel es a Jacob. Porque todo el texto está hablando de que Jacob va a sufrir, que Jacob va a llorar. Y fue Jacob el que lloró por la muerte de Raquel con un lloro amargo sin recibir consolación. Queridos hermanos, este episodio, el capítulo 31, nos muestra nuevamente el dolor en el cual el pueblo de Israel cayó. La Biblia nos va a decir que todos estos años fueron de profundo dolor, de profundo llanto. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han tenido situaciones así, de profundo dolor y de lloro amargo y desconsolado, donde nada ni nadie nos consuela o nos llega al corazón en ninguna circunstancia. Yo no sé si ustedes han tenido momentos así, donde caemos en profunda aflicción, en profunda amargura y en profunda depresión. ¿Cómo reaccionamos? Dice la Biblia en el versículo 16, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, porque volverán de la tierra del enemigo. Básicamente lo que nos está diciendo la Biblia es que desde el momento mismo en que Nabucodonosor tomó posesión de la ciudad, el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín cayó en un llanto profundo. Es decir, cayó en un periodo de aflicción, de desconsuelo, de amargura, de tristeza depresiva, que no encontraba consuelo. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel llorando y lamentándose? Muchísimos años, todos los años del cautiverio. Por eso Dios les está dejando por escrito esta profecía, para que cuando ellos estén en su desconsuelo en Babilonia, recuerden la profecía de Jeremías que tuvieron antes de salir al exilio. ¿Qué deben recordar? Que Dios los va a regresar, que repriman el llanto, que controlen sus lágrimas, que se limpien sus lágrimas, se limpien sus ojos y se levanten y corran al bien, porque esa es la promesa. Porque la aflicción no es definitiva, la aflicción es temporal, pero la esperanza es definitiva. Versículo 17, esperanza hay también para tu porvenir, ha dicho Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esperanza hay para tu porvenir. Hay mucha aflicción, hay mucho dolor, porque han sido rebeldes como novillos indómitos, incontrolables, como animales salvajes a quien el hombre no puede controlar, pero esperanza hay para tu porvenir. La esperanza que viene de Dios es a raíz de su amor eterno, con el cual nos ha amado. Corran al bien, corran en busca de Dios, no corran hacia el mal como novillos indómitos, sino corran al bien como hijos que han comprendido la gracia de Dios después del azote. Versículo 18, Efraín se lamentaba estando en Babilonia y decía, me azotaste y fui castigado
conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Recuerden, queridos hermanos, ¿cuál era el propósito por el cual Dios los iba a llevar a la cautividad? ¿Recuerden cuál era lo que se esperaba del pueblo de Israel antes de ser llevado? Y como no se consiguió, es necesario el exilio. Se esperaba arrepentimiento, se esperaba conversión, se esperaba sencillez y humildad y que ellos dijeran: Señor, definitivamente comprendo que estoy obrando mal. Pero ¿cómo se portó el pueblo de Israel durante toda la predicación de los profetas cuando estuvieron en Judá y en Jerusalén? No escucharon, fueron rebeldes, fueron novillos indómitos, y ahora que están en Babilonia, ¿qué es lo que dice ese mismo novillo indómito o ese hijo rebelde y cruel? Conviérteme, Señor, por favor. Me has azotado, me has castigado, conviérteme y seré convertido. Y luego el versículo siguiente dice: aunque me aparté de ti, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta desde mi juventud. ¿Está logrando Dios el propósito por el cual llevó a su pueblo al exilio? Dios está cumpliendo el propósito con su pueblo de limpiarlo, de purificarlo y de que haya arrepentimiento genuino en su corazón. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tardó para que ese pueblo sufriente y adolorido y afligido en tierra extranjera comprendiera que había obrado mal contra Dios? ¿Cuánto tiempo tardó para que estos novillos indómitos, rebeldes, intemperantes se volvieran a Dios y dijeran: Señor, me está doliendo, me has azotado, me has herido, me arrepiento y me vuelvo a ti, reconozco mi falta? 70 años, toda una vida. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, tanto en nosotros como adultos, como pasa con nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos con tanta rebeldía y son disciplinados y no reconocen. ¿Cuándo muchos de nuestros hijos reconocerán que algunos de los consejos que les dimos tenían tanto valor en su momento y no los pusieron en práctica? ¿Cuándo algunos de ellos reconocerán y dirán: gracias Dios por estos consejos que recibí en mi juventud o en mi niñez? ¿Cuánto tiempo esperaremos para que nuestros hijos reconozcan que muchos de nuestros consejos y nuestros desvelos tuvieron valor? Esperemos que no sean 70 años. Porque si son 70 años ya no vamos a estar allí para escuchar y para ver la gracia de Dios cambiando sus corazones. Corran al bien en lugar de correr al mal. Ahora, siendo que eran muchachos cuando fueron azotados o cuando ellos salieron corriendo en contra de Dios, ahora cuando regresen, probablemente no van a poder regresar los que fueron llevados siendo jóvenes, sino que regresarán sus hijos. Por eso dice: voz de lloro de Raquel que lamenta, porque la mayoría de los que fueron llevados murieron allá y nacieron nuevos hijos. Y aunque esta mujer que simboliza a Israel, que es Raquel, llora por los hijos de manera desconsolada, lo que nos muestra es cómo una mujer realmente puede expresar con más facilidad esos sentimientos, como son el lloro y el dolor y la aflicción, a diferencia de los hombres. Parece ser que los hombres como Efraín, porque hay dos metáforas, una femenina y una masculina, para referirse a Israel. Una es Efraín, ¿cierto? Fuerte, indómito, novillo incontrolable. Y la otra es Raquel, que llora por sus hijos. Las dos metáforas están juntas para mostrar que mientras los hombres reprimen el llanto frente al dolor y frente al castigo, la mujer lo expresa con libertad. ¿Sí? Dios lo que está diciendo es: ¿para qué reprimes tu llanto si estás en el dolor? Si estás en la prueba, si estás en la aflicción, si justo eso es lo que quiero, que lloren y se aflijan para que comprendan su mal camino y se arrepientan de su maldad. ¿Para qué lo reprimen? Es muy común en nuestra sociedad, especialmente en el hombre, encontrar que los hombres no se doblegan ante ninguna circunstancia. Es muy común que los hombres repriman el dolor, repriman el llanto, y que si se les pregunta algo en medio de la mayor aflicción digan: no, estoy bien, no me ha dado tan duro, no estoy tan triste. Y la Biblia dice: ¿para qué reprimes tu llanto? Más bien se escucha la voz de Raquel llorando de manera inconsolable, pero luego al final, en el versículo 19, diciendo: reconocí mi falta
tuve arrepentimiento. ¿Quién produjo el arrepentimiento en Efraín? ¿Quién produce el arrepentimiento en un joven o en una sociedad o en un país o en una iglesia que es como un novillo salvaje? ¿Quién produjo el arrepentimiento? Dios. ¿Quién es el que hace que reconozcamos nuestras faltas y volvamos a Dios? Dios mismo. Porque este Israel no lo puede hacer. Y luego Dios dice en el versículo 20, que es un texto muy interesante con dos preguntas, como una añoranza que muchos padres tienen cuando sus hijos van creciendo. Pero no están añorando de que su hijo creció y se ha ido, sino está añorando diciendo: este hijo que era tan dulce, tan cariñoso, tan amoroso, ahora se me ha vuelto indomable, rebelde y no tengo cómo controlarlo. Dice: mis entrañas se conmovieron. Y Dios dice: tendré de él misericordia. Si Dios tuvo misericordia de su pueblo Israel cuando era niño, tierno, dócil, compasivo, amoroso, la pregunta es: ¿será que no va a tener misericordia cuando se convierta como si fuera un animal salvaje? El texto lo dice: tendré de él misericordia, porque mis entrañas se conmovieron dentro de mí y tuve gran compasión, ha dicho el Señor. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Que cuando Israel era niño, también era hijo, como lo es cuando es adulto. Es decir, que así como nosotros cuidamos y amamos a nuestros hijos, siendo niños y siendo jóvenes y siendo adultos, y a pesar de todos sus malos comportamientos y del dolor que ellos nos causan, les seguimos amando, que de igual manera Dios está plenamente comprometido con su pueblo, y como dice en el versículo 10, en el versículo 9, Dios es el Padre de Israel, e Israel es su primogénito, o Efraín su primogénito. ¿Habrá algo que nosotros hagamos para que Dios nos deje de amar? ¿Habrá algo que nosotros hagamos para que Dios rompa su pacto y no exprese más su misericordia? Todo lo que hagamos en contra de su plan tendrá justa retribución. Llevaremos las marcas en nuestros cuerpos, probablemente una cadera lisiada, probablemente quedar sin vista o sin oído, o mancos o cojos o con alguna limitación, llevando las marcas de nuestra propia rebeldía, pero aún así disfrutando de su infinita misericordia. En el Salmo capítulo número 30, versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y luego en Mateo 2, 17 al 18, el texto paralelo dice así: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y un texto también que es de mucha esperanza, Jeremías 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y vamos a la tercera parte del versículo 21 al 26. Con amor eterno te he amado, levantaos y subid aún con sus marcas, corred al bien como novillos indómitos y vuelve, oh hija contumaz. Dice así: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades: cuando yo haga volver a los cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. La expresión propia de esta sección del capítulo es vuelve. Vuelve, versículo 21, vuelve a estas tus ciudades. Pero el versículo 22 va a usar un ejemplo, que es un ejemplo bastante notorio y bastante diciente para mostrarnos el carácter del pueblo de Israel. Y es una pregunta: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz?
En las dos primeras partes del capítulo se refiere a Israel como una virgen, es decir, como una jovencita. Recordemos que el capítulo está trabajando las dos metáforas, una femenina y una masculina. Se refiere a Israel cuando era muchacho y lo compara con Jacob o con Efraín. Se refiere a Israel cuando, en términos femeninos, usando el término virgen, es decir, una adolescente, una jovencita que aún no ha sido dada en matrimonio y que está aún esperando y aguardando el matrimonio. Pero en esta tercera sección es un poco más fuerte Dios para referirse a Israel en términos de una joven adolescente. Y habla de una hija contumaz, es decir, de una hija rebelde. El término contumaz tiene que ver con la rebeldía del corazón. Nuevamente, en la sesión anterior habla refiriéndose a un varón que es como un novillo indomable. Y ahora en esta sección se refiere a una mujer contumaz, rebelde, que no cae o no entra en razón con ningún medio o bajo ningún medio. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Pero no solo se refiere a la rebeldía del corazón, que es propia de todos los seres humanos, sino que se refiere también a la obstinación de la inmoralidad de Israel. Recordemos que básicamente dos pecados fueron los que causaron el exilio, y fue la idolatría del pueblo de Israel y la rebeldía. Y la idolatría en la Biblia se compara con la inmoralidad. Recordemos que en otras oportunidades Dios le dijo a Judá y a Israel que era adúltera, que tenía muchísimos amantes y que se acostaba debajo de los árboles y a las orillas de los caminos con cualquier amante. En el capítulo anterior dice, tus amantes te han olvidado. Y en el versículo 22 de este capítulo dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Es decir, Judá tenía que estar en su casa. ¿Cuál es el lugar propio de una mujer jovencita si no estaba casada? En la casa de los padres, aguardando el momento del matrimonio, sometiéndose y sujetándose a sus padres. Y si era una joven recién casada, ¿cuál era el lugar de esta joven? En su casa, sujeta a su esposo, sujeta a las condiciones propias del hogar, estando tranquila, disfrutando del bienestar del hogar, del cuidado de su esposo y de todas las implicaciones propias de la familia. Pero ¿dónde está esta adolescente o esta recién casada? Dice, camina errante. ¿Qué le hace caminar a ella errante? ¿No tiene hogar? Sí tiene hogar. ¿No tiene esposo? Sí tiene esposo. ¿Por qué camina esta mujer como si no tuviera esposo, sin someterse, sin sujetarse y viviendo como errante, dispersa, caminando de un lado para otro? Eso no es una condición adecuada de una mujer. Por eso dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Oh hija rebelde, indómita, que no quieres doblegar tu corazón, que no quieres doblegar tu carácter y que no quieres someterse. Cuando una mujer se casa y no quiere someterse, pues lo más fácil es andar errante. Lo más fácil es salir corriendo porque no quiere someterse a las condiciones propias de su estado nuevo como una mujer casada o como una mujer con responsabilidades en un hogar. Y Dios hace una pregunta usando una exclamación interjectiva como el capítulo anterior. Oh, hija contumaz, aunque eres hija, eres rebelde, eres indómita y no quieres sujetarse. Y usa el carácter propio de la mujer y usa el llamado propio de Dios para la mujer, que es la sujeción y la sumisión, para referirse a su pueblo. Cuando habla aquí de una hija contumaz, no está hablando de una mujer, está usando una metáfora para referirse al pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Si lo comparamos con un varón, ¿cómo era? Como un novillo salvaje. Así son los adolescentes. Como si fueran animales salvajes, incontrolables, incontrolados, nadie los detiene, todos lo pueden y todos lo saben. Pero si se refiere a una jovencita, ¿cómo es esa jovencita? Pues no es una jovencita dócil, tranquila, tierna, sosegada, aguardando el momento propio de su matrimonio, sujeta a sus padres, o si está recién casada, sujeta a su esposo y a su nuevo hogar, sino que es una jovencita también indomable, que no acepta corrección, que si bien es cierto es hija, es contumaz,
buscando amantes, errante en busca de lo que no tiene que buscar, de un lugar para otro. Y Dios le dice, versículo 11, versículo 21, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Queridos hermanos, Israel realmente, en términos metafóricos, a nivel moral, ¿Israel era virgen? Dice la Biblia que era una adúltera. Israel se había llenado de adulterio. ¿Por qué Dios usa el concepto en 3 oportunidades en este capítulo? ¡Oh, virgen! Realmente es un llamado para lo que no eran. Porque Israel no era virgen. ¿Por qué Dios la llama virgen? Porque Dios no le mandó prostituirse. Dios no le mandó a Israel que se prostituyera y que se fuera errante, porque ese nunca fue el plan de Dios. ¿Por qué lo hizo? Judá e Israel, por su rebeldía, por la contumacia de su propio corazón, por la obstinación que anduvo de un lugar para otro como errante y no quiso someterse, y como no se quiso someter, como no quiso doblegar su corazón, dice la Biblia que Dios les llevó al exilio y les tuvo allá para doblegar su cerviz, para doblegar su corazón. Versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y de las ciudades, cuando yo haga volver tus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Parece que esas expresiones de saludos tranquilos y pacíficos se habían perdido porque estaban en guerra, estaban en exilio, había dolor. Y cuando hay dolor, pues uno no se puede saludar bien. Pero dice, llegará el momento en que regresarán y se podrán saludar como se saludan los cristianos. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea sobre tu corazón. Con amor eterno te he amado, aunque seas un novillo indómito, aunque seas una hija contumaz. Ustedes que son padres, ¿quién de ustedes dejará de amar a sus hijos a pesar de que sus hijos sean indomables? ¿Quién de ustedes olvidará a sus hijos y dejará de protegerlos y de atenderlos y de escucharlos a pesar de que sean contumaces, rebeldes, empedernidos en su pecado? La respuesta es no. Bueno, Dios hace de igual manera, porque ese carácter que nosotros tenemos para nuestros hijos es un reflejo del carácter paterno de Dios para nosotros. Versículo 24. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Queridos hermanos, lo que la palabra del Señor nos está enseñando acá es una relación muy interesante, una analogía de lo que sucede con la vida diaria, para mostrarnos la realidad del pueblo de Israel y la realidad de los creyentes. ¿Qué sucede con la vida diaria? Cuando nosotros no tenemos hijos, anhelamos tener hijos. Cuando nosotros sabemos que estamos aguardando la llegada de un hijo, estamos muy emocionados. Es tanta la emoción que preparamos todo el ajuar para la llegada de ese hijo. Invitamos a nuestros amigos y familiares y vecinos para que presencien la llegada de ese hijo. Cuando llega ese hijo, hacemos reuniones familiares para presentar a nuestro hijo y para que lo vean y para alegrarnos, y tomamos fotos y recordamos y comemos y tenemos regalos. Estamos muy felices. Cuando nuestros hijos van creciendo, tenemos tantos recuerdos de nuestros hijos, videos, fotos, paseos, regalos, muchísimos recuerdos. Pero lentamente esa alegría y ese gozo y esa satisfacción compartida que tenemos por nuestros hijos se comienza a cambiar. Porque llegamos a una rutina y comenzamos a ver que toda la alegría de nuestros hijos se nos comienza a cambiar rápidamente en aflicción, en dolor, en trasnochas, en angustias. Y ahí ya no invitamos a nuestros vecinos para celebrar. Ahí ya no invitamos para festejar cuando nuestros hijos son rebeldes. Nunca reunimos a los familiares para decirle, vamos a celebrar porque mi hijo es el más rebelde de todos. Yo quiero celebrar porque mi hijo es muy desobediente y vamos a hacer una comida en honor a mi hijo desobediente. Sino que nuestro corazón, como muestra aquí la Biblia, se comienza a llenar de tristeza, de amargura y de aflicción. Comenzamos a darnos cuenta que nuestros hijos no son tan tiernos, no son tan dulces, sino que nuestros hijos son rebeldes, son agresivos, son violentos, son altaneros, son odiosos,
que muchos de ellos no quieren someterse a nosotros como padres y mucho menos someterse a Dios. Muchos de ustedes como padres han visto que sus hijos a los 8 y 10 años comienzan a decir: yo ya no quiero volver a la iglesia, no me gusta la escuela dominical, ya no quiero ir. Y lentamente muchos de ellos dejan de ir. ¿Y cómo está el corazón de los padres? ¿Cómo está el corazón de nosotros? Nuestros hijos estamos viendo que ya no son unos tiernos angelitos, sino que parecen unos grandes diablitos en nuestra casa. Indomables, salvajes, que nos enfrentan y nos cuestionan, o como una hija que está desesperadamente buscando amantes y queriendo hacer su propia voluntad. Pero la palabra dice, y esa es la esperanza: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es probable que al final de los 70 años, ustedes como padres puedan ver que sus hijos están regresando con sus marcas. Para muchos las marcas serán heridas en su cuerpo por su rebeldía y sus peleas y sus malos caminos. Para muchos sus marcas tendrán que ser accidentes y limitaciones grandes. Para otros sus marcas o para otros serán hijos no esperados o hijos fuera de matrimonio, madres solteras por su rebeldía, por su desobediencia. Pero en medio de todas las marcas decimos: Señor, gracias, porque nuestro hijo o nuestra hija ha regresado como el hijo pródigo y podemos ver la bondad de Dios en nuestra casa. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. La promesa del Señor es maravillosa. El mundo, querida iglesia, no nos satisface. Estos jóvenes indomables, ¿por qué corren hacia el mal? ¿Por qué sus hijos corren al mal? Porque ellos piensan que el mundo les va a satisfacer. Porque ellos piensan que el consejo de papá y de mamá no es sabio, pero el consejo de mis amigos es mejor. Porque ellos piensan que el consejo de la iglesia y de los profesores de escuela dominical no es bueno, pero que el consejo que me dan mis amigos y mis compañeros de barrio y de colegio y de universidad, ese sí es mi consejo que vale la pena seguir. Por eso ellos corren hacia el mal. Pero ¿qué van a encontrar allá en el mal? Las propias marcas del azote por el pecado, la reprensión propia en sus propios cuerpos de la maldad. Su virginidad se va a perder, son animales indomables, contumaces, olvidados. La preciosura, la dulzura, la inocencia de nuestros hijos se pierde muchas veces porque ellos corren hacia el mal como si fueran ingobernables. Pero luego Dios los traerá a aquellos que Dios amó desde la eternidad. Los traerá, porque Él prolonga su misericordia, y cuando lleguen, dicen que llegarán insatisfechos, llegarán con almas cansadas y atribuladas, con corazones contritos y humillados. ¿Y qué hace el Señor? Así como el hijo pródigo cuando regresó, en esa hermosa parábola de Lucas 15, el padre no desecha a este hijo humillado que llega, sino que cuando llega, dice la Biblia, que tiene sus brazos llenos de misericordia, ¿cierto? Sale y le abraza. Tiene sus pies llenos de misericordia, corre y lo alcanza. Tiene su boca llena de misericordia y le dice: hijo mío, bienvenido a casa. Tiene sus labios llenos de misericordia porque lo besa y lo recibe, y tiene su corazón lleno de misericordia y su casa porque reúne a todos sus familiares y sus amigos y sus compañeros para celebrar. ¿Quién de ustedes celebra si su hijo llega bien, llega mal? ¿Quién de nosotros se pone feliz si su hijo llega como un pordiosero a la casa? ¿Quién de nosotros mata el becerro gordo y hace una fiesta con muchos invitados para celebrar que su hijo llegó miserablemente llevado por la droga, por el alcohol, por la prostitución, por la miseria? ¿Alguno de nosotros celebra? No, ya no celebramos. Nosotros celebramos en los primeros años, pero después no celebramos las tragedias de nuestros hijos. Pero cuando este hijo pródigo es regresado, como regresa Judá y Jerusalén después del exilio, humillados y desconsolados, tristes y afligidos, ¿qué hace el Señor nuevamente, como hizo en la parábola del hijo pródigo? Hace una fiesta, reúne a sus amigos, tanto así que su propio hermano mayor se molesta, porque dice: yo estuve aquí y no me atendiste y no fuiste tan considerado conmigo, pero llega este miserable, arrancado, que se ha portado tan mal, tan indomable, tan rebelde, tan contumaz, y tú le haces una fiesta. No tiene sentido esto. Pero saben que tiene sentido desde el amor eterno de Dios para nosotros. Desde nuestra propia expresión nosotros no lo haríamos.
Si nuestro hijo o nuestra hija llega mal, nosotros nos reunimos a los familiares y hacemos fiesta. Nosotros más bien le decimos, mire, por ahí está el camino, no quiero verte más, no quiero saber más de ti. O si lo recibimos, guardamos silencio. O esperamos que estén un poco convalecientes para luego que se sepa o la familia sepa en qué condiciones están nuestros hijos. Si alguno de nuestros hijos o familiares cae en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, en la prostitución, ninguno de nosotros decimos, mire, mi hijo está en estas condiciones y yo estoy orando por él. ¿Saben qué decimos? Yo quiero que oren por mi hijo, está en caminos no muy buenos, pero nos reservamos el derecho de decir. ¿Saben qué hace Dios? Dios dice, están sufriendo porque son adúlteros, porque son contumaces, porque son rebeldes. Pero yo los traeré, yo los volveré, porque con amor eterno los he amado. Llenaré de satisfacción el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿Cómo llegan aquellos que se desvían del camino? No llegan felices, llegan afligidos como cual hijo pródigo. Pero ¿qué hace el Señor una vez nos trae nuevamente a su casa? Nos edifica, nos restaura, nos da un consuelo profundo y nos sacia de tal manera que nosotros podemos vivir con júbilo y con alegría. El versículo 26, que es el versículo que termina esta sección del capítulo, dice, en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Termina esta sección del capítulo con una frase muy enigmática, muy interesante. Es como que Jeremías estaba teniendo todo esto a través de una visión o un sueño. Cuando nosotros soñamos, hay dos tipos de sueños que nosotros tenemos. Hay sueños que cuando nosotros nos levantamos con miedo, con terror, con angustia. Pero hay otro tipo de sueños que cuando nos despertamos y los recordamos, esos sueños nos son agradables. Parece ser que Jeremías estaba teniendo todo esto a través de un sueño. Dice, en esto, o inmediatamente, o seguido de esto, me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Y termina con una frase muy, pero muy interesante. Porque toda la promesa del Evangelio, toda la gracia inmerecida de Dios expresada en Cristo Jesús para nosotros, realmente no es un sueño para nosotros, aunque a veces parece un sueño. Me temo que muchas veces nosotros vemos las promesas de Dios como si fueran un sueño, una utopía, una ilusión que pues sí, gracias, pero quizás nunca llegará, ¿sí? Pues sí, yo estoy orando por mis hijos, pero yo no tengo esperanza, yo no soy optimista, yo no tengo fe de que eso acontezca. Me temo que muchas veces nosotros vemos la venida del Señor, la glorificación, el consuelo en medio de la aflicción como si fuera un sueño, como si fuera una simple ilusión, como si fuera simplemente un método para confortar a una persona en el dolor, como si fuera simplemente un punto de encuentro para decirle a alguien no llore, vendrán días mejores. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es que si esto es un sueño, si pensar en el más allá y pensar en la acción de Dios a favor nuestro es un sueño del cual tenemos que despertarnos y ver la realidad, y la realidad es agradable. Si esto es un sueño, no podemos seguir dormidos, necesitamos despertarnos y cuando veamos, veremos su cumplimiento y el cumplimiento es agradable. La realidad del exilio no es una realidad agradable en nuestras propias fuerzas. Hace parte del propósito de Dios para limpiar a su pueblo. Pero la realidad del retorno, la realidad de volver, como dice el hijo pródigo, volviendo en sí o recapacitando, me di cuenta que yo estaba sufriendo porque quería. Y volví en sí y regresé a casa de mi padre. Y ese sueño me fue agradable. Ese término sueño es una metáfora para expresar cómo el pueblo de Israel veía el retorno. Después de estar en el exilio, ¿quién soñaría con regresar? Después de 70 años bajo un imperio tan poderoso y tan dominante, ¿quién soñaría con regresar? Después de usted ver que su hijo está en la droga 20, 40 años, ¿usted cree que él va a regresar de allá? O ver lo que está desviado tantos años, o ver lo que está rebelde a las cosas de Dios por 20, 40 años, ¿usted tiene esperanza de que él regrese? Y si alguien le dice, usted dice, muchísimas gracias por su buen deseo. O usted le dice, usted tiene mucha fe. Pero ¿saben? La Biblia dice
que no podemos ver las cosas de Dios como un sueño, que tenemos que ver la verdad de Dios como una gran realidad de la cual tenemos que despertarnos. Y cuando nos despertamos vemos lo agradable, lo satisfactorio que es el mensaje de Dios para nuestras vidas, porque como dice el texto número 3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Queridos hermanos, nosotros necesitamos en medio de nuestra rebeldía volver a Dios. Necesitamos en medio de nuestra vida tan salvaje, tan opuesta a los planes de Dios, correr hacia el bien. Y en medio de nuestro contumaz corazón, volver a nuestro Dios arrepentidos y pedirle que nos despierte de nuestro sueño. Porque básicamente nuestro sueño es: no nos va a pasar nada malo, Dios está con nosotros, la salvación es segura, yo como viva no hace la diferencia. Pero queridos hermanos, sí hace la diferencia, porque el amor eterno de Dios implica justicia también, implica ver lo agradable del plan perfecto de Dios y lo doloroso de nuestros propios pecados. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Señor Jesús, muchísimas gracias, porque con amor eterno nos has amado. Y esa expresión del amor eterno tuyo está en el contexto del pecado, de la rebeldía, de ser indomables. Señor, esa enseñanza tan maravillosa del amor tuyo está en el contexto del azote, de la reprensión y de las consecuencias propias de nuestra rebeldía. Somos como novillos indómitos, Señor, y suplicamos tu misericordia. Somos como hijas contumaces que a los 12, 14 años están buscando enamorados, buscando amantes y desviándose de los consejos de sus padres. Que no desaprovechen la oportunidad para escaparse y para hacer su propia voluntad. Contumaces, rebeldes, inmorales, desleales. Somos así. Señor, pero a pesar de que somos así, hay una verdad eterna que humilla nuestro corazón y que conmueve nuestra alma. Y es: tú nos has amado con amor eterno. Y por eso en medio de la reprensión, en medio de las marcas propias de nuestra rebeldía, podemos disfrutar de tu amor, podemos disfrutar de tu misericordia. No somos mejores que Efraín o mejores que esta joven Raquel. No somos mejores, pero en medio del pecado y del dolor por el pecado, cuando nos sumimos en la aflicción y en el llanto inconsolable, Señor, tu palabra nos dice: reprime tu llanto, no llores más, arrepiéntete y vuelve. Señor, no tenemos por qué seguir llorando sobre las consecuencias propias de nuestro pecado. No tenemos por qué seguir lamentándonos y culpándonos a nosotros o a otros, o inclusive culpándote a ti. Tenemos que levantarnos de nuestro pecado y de nuestro dolor, arrepentirnos y volver a ti, correr a ti, subir a ti en arrepentimiento. Señor, haznos preciosos para ti, como cuando éramos niños. Haznos, Señor, hijos deseados, Señor, y cambia nuestro corazón tan endurecido y tan obstinado. Enséñanos a ver el bien. Y a los padres que están sufriendo con hijos en su adolescencia, que comienzan a ver lo indomables que son y lo contumaces que son, hijas que quieren salirse de las manos y que quieren buscar lo que no corresponde, suplicamos, Señor, que tengas misericordia de esos padres y les des la fortaleza y que les enseñes a amar con un amor abnegado, aún en medio de la contumacia del corazón de sus hijos. Y a esos hijos que corren indómitos hacia el pecado, que corren indómitos, Señor, hacia la obstinación de su propio corazón. Señor, tráele las consecuencias propias de su pecado y doblégalos a ti. Posiblemente algunos llegarán ciegos, cojos, mancos. Posiblemente algunas de esas hijas llegarán con las marcas propias de la pérdida de su virginidad, de su inocencia y el dolor y la maldad que causa relaciones prohibidas. Pero Señor, aún en medio de esas marcas, te suplicamos que tengas misericordia y los traigas a ti, porque mejor eres tú que nuestros propios caminos. Señor,
Ayúdanos a despertarnos del sueño de nuestra indiferencia y ver que tus promesas son verdaderas y que tu realidad es agradable. Sácianos con tu palabra, sácianos del bien de tu boca y enséñanos a celebrar cuando aún en medio del pecado tú nos traes humillados y doblegados por tu gracia infinita. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.